Buenas noches, una vez más en La Gente Quiere Saber. Nuestro interés es el interés de usted. Las muchas preguntas que nos hacemos, las muchas angustias, los interrogantes en tiempos que no son nada fáciles. Nosotros hemos iniciado desde el programa anterior una serie de entrevistas con unas personas cuyo perfil pudiéramos calificar de gente joven, de un concepto amplio de juventud, entre los 20 y los 40 años aproximadamente, o sea, las personas que ya están culminando estudios, si ese fuera el caso, que están tratando de abrirse paso en el camino profesional, en fin, desarrollar un proyecto de vida. En este momento, un fenómeno de los últimos años, un fenómeno que está impactando fuertemente a la sociedad venezolana, es que millones de personas, fundamentalmente millones de jóvenes, deciden irse del país porque consideran que en el país prácticamente se le han ido cancelando todas sus posibilidades de vida, de proyectos familiares, profesionales, empresariales, etcétera, ¿no? De hecho, la cifra es abismal. Se habla una cifra conservadora de 3 millones hasta una cifra de 5 millones de venezolanos. Si asumimos que somos una sociedad de 30 millones, realmente estamos hablando de un porcentaje muy alto. Y si en ese porcentaje asumimos que muchos son profesionales, realmente la descapitalización humana del país, de nuestra sociedad, es muy alta. Ese es un fenómeno que sabemos la causa, se conoce el diagnóstico, se conocen los motivos en términos generales, los sitios de destino, en fin, un fenómeno que quizá todavía sea muy pronto para analizar con objetividad. Pero lo cierto es que, respetando pues, que eso es real y cada quien tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera, pero también es cierto que la mayoría de los jóvenes venezolanos están en Venezuela, por razones obvias. Un país no se clausura, no se pueden ir todos. Y esa mayoría no está jugando al fracaso. Esa mayoría de jóvenes están jugando al propósito de todo joven de desarrollar su vida dentro de ciertas expectativas, a pesar de las dificultades. Hoy tenemos a Daniela Minorta, egresada en Comunicación Social en la Universidad Católica Cecilia Costa. Yo la conocí como estudiante en la universidad, por cierto, multifacética, muy activa, no era una estudiante anónima, porque siempre que había algún tipo de participación estudiantil, en términos de reivindicación estudiantil o inclusive sobre la situación política nacional, Daniela estaba allí con otro grupo de estudiantes, ¿no? Pero en la interacción que tuvimos, pude darme cuenta que además es una lectora apasionada, muy preocupada por su formación no solamente personal, profesional, sino cultural, espiritual, cultiva la escritura, entiendo que escribe también. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de todas esas cosas, comenzando por la pregunta inicial, ¿por qué has decidido apostar a Venezuela? Pero antes de darle la palabra a Daniela, quiero decir que estos programas que estoy grabando en La Gente Quiere Saber es porque Juan Pablo Lombardi, el conductor del programa, tiene una invitación de fin de año de estudio y va a estar cierto tiempo ausente, y mientras tanto pues yo le estoy haciendo la suplencia, el quite, ¿no? Ojalá lo hagamos con el dinamismo que él acostumbra hacerlo. Daniela, adelante. Rector, después de esa entrada me da una responsabilidad enorme, ¿no?, de compromiso, y me hizo acordar aquel tiempo de estudiante cuando me preocupé mucho inclusive por su salida
en la universidad cuando nos faltaba poco a un grupo de estudiantes por graduarnos, ¿no? Y queríamos que usted nos diera el título en aquel momento. Del año 14, más o menos. Sí, el año 14, y recuerdo que me decían que yo tenía que tener muchas firmas, entonces me comprometí a que yo lo iba a lograr. Y en 3 días, recuerdo que conseguí algo así como 5.000 y tantas firmas de estudiantes, ¿no? Entonces me quedaba un rato en la universidad convenciendo a los estudiantes de que teníamos que todavía tenerlo en la universidad, ¿no? Entonces, creo que esa preocupación que usted hizo un resumen, ¿no? Básicamente viene desde que estoy pequeña. Mi papá era muy preocupado por el país, por la ciudad. Él era inmigrante también, o sea, su abuelo italiano, entonces llegan a Colombia, ya, o sea, venía como que con una referencia de una situación social, política, de años atrás, hasta que, bueno, por fin yo nazco aquí. Entonces yo desde pequeña empiezo a sentir que no todo el tiempo podemos estar yéndonos, huyendo. Y hay formas de afrontar situaciones. Y desde pequeña creo que he sido muy rebelde y muy preocupada por mi entorno, por mí evidentemente también y por mi familia. Entonces creo que de allí también parte toda esa preocupación desde pequeña, influenciada por mi papá y mi mamá, que ambos eran inmigrantes. Fíjate, eso de ser emigrante es una experiencia nueva para la sociedad venezolana, porque gracias a Dios pues tuvimos un siglo de prosperidad petrolera y más bien éramos receptores de migración. De hecho, tú lo eres, yo lo soy, muchísima gente lo es en Venezuela, un porcentaje muy alto, ¿no? Y el país fue generoso y dio oportunidades. Pero realmente en esta crisis pues estamos viviendo la experiencia al revés, o sea, salir del país. Eso se respeta. De hecho, el ser humano es un emigrante. En la tradición judeocristiana, Adán y Eva al salir del paraíso se convierten en emigrantes. Abraham, cuando sale de Caldea, de su aldea, es emigrante. Es decir, realmente la emigración es universal y permanente, pero como sociedad es una experiencia nueva. Bueno, vamos a seguir hablando de estas cosas en el próximo segmento. Para sentirte bien, no basta con un buen régimen alimenticio, debes tener un buen régimen de ejercicio. ¿Y qué mejor lugar que Aloft Gym? Un gimnasio con las máquinas más modernas y actualizadas, un personal de entrenamiento altamente profesional. En Aloft Gym encontrarás distintas actividades adaptadas a tu necesidad. Estamos ubicados en el centro comercial Flamingo Beach, en Isla Dorada. Para mayor información, puedes contactarnos a través del teléfono 0261-744-4708. Venimos conversando con Daniela Minorta, comunicadora, persona joven, emprendedora, con inquietudes intelectuales, culturales, y un poco tratamos de ubicarnos, o sea, esa apuesta por el país, qué desafío significa, qué desafío has encontrado y un poco cómo está siendo tu vida profesional en términos de sortear dificultades, porque yo creo que en Venezuela en este momento el principal desafío es que todos los días nos toca sortear dificultades, tanto en nuestra vida privada como en nuestra vida profesional. Bueno, rector, todos los días, como usted lo está diciendo, pues hay miles de inconvenientes personales, a nivel general, bueno, el país que estamos viviendo, y yo creo que vale mucho el tema de decir que todo es cuestión de actitud. Yo no me puedo quedar solamente en la queja. Yo tengo derecho a quejarme y debo hacerlo, porque de la queja viene la pregunta, ¿cómo yo puedo resolver el problema? ¿Cómo yo puedo aportar una solución al problema, ¿no? Entonces yo creo que más bien desde hace rato vengo preguntándome y todos los días intentando responder esa pregunta, ¿cómo yo puedo contribuir a solucionar una realidad que no me gusta y a muchos venezolanos no nos gusta
y qué estoy haciendo yo realmente para cambiar esa realidad que a mí no me gusta. Entonces creo que todos los días en esa pregunta y respuesta, pues todas las actividades, ¿no? de querer formarme primero como un ser integral, tratar de serlo, y en esa integridad pues tratar también de fomentar en los demás que haya esa ciudadanía, porque es fundamental. Un país se construye por sus habitantes, y en este momento creo que hay que dejar de ser habitante para ser ciudadano activo. Es decir, ya dejar de quejarme tanto y empezar a actuar más. Desde lo que yo hago, desde lo que me gusta, hacerlo con honestidad, con responsabilidad y con un compromiso social, porque a la final mucho lo que hacen las universidades católicas, que ya en otros momentos lo hemos conversado usted y yo, el hecho de servir, y cuando uno hace algo que sirve para otro, ahí estamos construyendo país. Claro. Tú acabas de hacer una distinción muy importante, ¿no? No es lo mismo ser habitante que ser ciudadano. Habitante es ocupar un espacio. De hecho, Cabrujas, un gran dramaturgo venezolano, él comparaba un poco la actitud del venezolano como la actitud del que practica la minería. Explota una mina, destruye todo, se enriquece o recibe algún beneficio y se va. O los ocupantes de un hotel, ¿no? O sea, somos sitios de personas de paso, ¿no? Y un poco esa era la actitud de muchos venezolanos en la Venezuela próspera. O sea, estar recibiendo beneficios y oportunidades sin una retribución de compromiso, ¿no? Bueno, hoy se invirtieron las cosas. El país, como si la sociedad, el tiempo que nos tocó, es como si hubiera un rechazo permanente a que viviéramos aquí, porque realmente es difícil vivir en Venezuela. Sí. Apagones, servicio, transporte, salario, hiperinflación, etcétera, todo conspira para amargarnos la vida, ¿no? Pero bueno, hay que vivir y hay que transformar lo negativo en positivo, que es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, ese desafío comienza por una actitud espiritual, sí, de fortaleza interior. Y después, lógicamente, dependiendo de las cualidades de cada quien, se desarrollan diversas vías de respuesta, ¿no? En tu caso y en tu campo, normalmente has tenido algunas experiencias, vamos a llamarla así, de innovación empresarial, sí, o de iniciativa de negocio. ¿Pudiera conversar un poquito sobre eso? Sí, bueno, como usted muy bien lo está diciendo, Venezuela cambió hace tiempo, entonces de pronto lo que yo pensé que iba a funcionar ya no me funciona, o tengo que reinventarme para que realmente eso me funcione. Entonces, en ese reinventar, pues evidentemente está el hecho de emprender hacia lo que tiene que ver con hacer negocios, crear algo, crear cosas, y en ese crear, bueno, hago radio, pero también entonces empezamos junto a mi socio a hacer eventos que puedan generar un disfrute a la ciudadanía, porque evidentemente los momentos de distracción, pero no de distracción de la realidad, de que la gente se olvide, sino de que dentro de esa realidad, país que estamos viviendo todos, existen y pueden existir momentos, espacios y experiencias que nos permitan ampliar la vista y saber que las cosas no mueren aquí, sino que siempre va a haber una vista más hacia allá, ¿no? Entonces, bueno, un poco el Festival de Café y Postres que hemos organizado, el primero, y fue toda una odisea lograrlo. Una cosa interesante, porque yo no soy muy conocedor en la materia, ¿no? Pero he oído la multiplicación, sí, de cafeterías, ¿no? En Maracaibo. He oído cómo muchísima gente se está aplicando a hacer postres, a hacer artesanía, o sea que hay como una especie de estallido de creatividad, sí, en algún sentido, ¿no? Sí, evidentemente. Conozco arquitectas que tratan de involucrar esa profesión dentro de la repostería y entonces crean obras de arte, porque apoyándose en una técnica que se aprendió en la universidad, es decir, una profesión de arquitectura, la aplican dentro de lo que es la repostería y pueden crear unas obras de arte maravillosas. El tema del café es algo que es también algo impresionante, sobre todo porque nuestra ciudad es muy caliente.
Claro. Pero entonces aquí tenemos un café de calidad increíble. Y algo que descubrimos con el tema de Tú este sabes que el festival... Maracaibo tradicional, el chofer de carrito por puesto, que es muy popular y era muy popular, o sea, se quitaba el calor tomando café. Exacto. En los termos en la calle que vendían. Bueno, yo he tomado café al mediodía y la gente dice, ¿cómo tú puedes tomar café al mediodía? No sé, me provoca tomar café al mediodía. Claro. Pero entonces, dentro de este mundo del café, hemos descubierto también esa necesidad del venezolano de no solamente querer vender algo porque necesita cambiar su realidad, sino que entonces se compromete a hacerlo con la pasión con la que el venezolano hace las cosas y se esfuerza mucho en la calidad del servicio. Entonces ya no es solamente un tema competitivo a nivel de que hay muchas marcas, sino de que también entonces cómo yo puedo atenderte mejor para que tú regreses a mí otra vez. Entonces esa aspiración del venezolano de hacer las cosas siempre con la mayor calidad posible, nosotros la hemos resaltado mucho y la hemos reforzado. Al mismo tiempo, nos reforzamos nosotros también, porque entonces entendemos que así son las cosas y que así tienen que seguir siendo. Es decir, pueden haber miles de situaciones en el país, pero siempre va a prevalecer el querer hacer más y ser mejor. Eso implica como un cambio de mentalidad, de actitud, ¿no? Que es muy importante, porque tradicionalmente en nuestra Venezuela próspera, o sea, uno realmente lo que buscaba era un empleo que te daba un salario que te permitía vivir bien y sin mayor esfuerzo y sin mayor compromiso, ¿no? Seguiremos conversando con Daniela Minorta en el próximo segmento. Charcutería y Víveres La Chinita, donde encuentras todo lo que necesitas. Estamos ubicados en el barrio La Chinita, en la calle 113, frente al ambulatorio La Chinita. Pudiéramos hablar, Daniela, de una generación nueva de empresarios joven, estoy redundante, nuevo joven, de una generación de jóvenes empresarios que están tratando de generar respuesta creativa en términos ya no locales, sino dentro de las corrientes del mundo, ¿no? O sea, porque yo entiendo que muchos han viajado, muchos se inspiran en el exterior y uno nota como una especie de yo que fui al Festival del Café, uno nota como hay mucho profesionalismo, ¿no? En lo que se hace, mucha convicción en lo que se hace y al mismo tiempo un nivel, diríamos, global, ¿no? De estándares globales, que eso es muy bueno para la Venezuela que tiene que venir necesariamente, que ya no será la Venezuela de la renta, sino la Venezuela de la producción, de la productividad. Sí, bueno, ese cambio de mentalidad lo estamos viendo, rector. Yo que sigo teniendo contacto con estudiantes porque dentro del programa de radio siempre tenemos esa, digamos, nutrirnos mucho de estudiantes que quieren hacer, nos damos cuenta que evidentemente ya hay un cambio de mentalidad porque estudiantes que de pronto estaban pensando en ser en algún momento empleados de una buena empresa, ya no piensan en eso como una primera opción, sino ¿qué puedo hacer yo para ir creando mi propia empresa? En los años 90 del siglo pasado, suena muy lejos, pero hace 30 años, en el mundo académico global, mundial, de los países llamados avanzados, el axioma era no salgas a buscar empleo, sino sal a crear empleo. Bueno, un poco también lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo, esa necesidad de querer hacer, porque el venezolano que se queda es porque tiene también una necesidad de aportar. Es lo que venimos hablando sobre cómo puedo hacer yo para cambiar la realidad, porque no podemos todo el tiempo irnos. Muy bien al que se va y que le va muy bien, pero el que se queda puede asumir un compromiso social de con su trabajo y con su día a día cambiar el entorno. Cosas muy fáciles, desde hábitos de la casa. Un país se construye todos los días cuando uno se cruza con otra persona y le dice buenos días. Estamos construyendo país. Sí, simplemente desarrollar una cortesía, una buena educación como signo de respeto, de convivencia, ¿no? Claro, y dentro de ese afán de querer hacer las cosas bien,
que termina siendo un acto de rebeldía de pronto quienes no quieren que hagas las cosas bien o no quieres que seas educado, todos los días esa rebeldía de hacer entender que sí queremos ser educados, sí queremos ser venezolanos emprendedores, productores, y no solamente productores, sino agentes de cambio en muchos ámbitos, desde el tema ecológico, el tema de la igualdad de género, es decir, muchas otras cosas de preocupación social que por un tema en la actualidad venezolano que tiene que ver con la política, de pronto no ha permitido preocuparse más allá por temas que tienen que ver, por ejemplo, con la igualdad de género o el derecho a la mujer de tener cargos importantes. Es decir, toda una serie de preocupaciones que cada venezolano que se queda puede asumirlos y decir, bueno, yo voy a preocuparme por X tema y de ese tema voy a pretender ser un agente de cambio. Yo creo que por ahí viene siendo también el compromiso y es algo que en lo particular me genera un arraigo al país que va más allá inclusive de la familia. Mi familia no está aquí, entonces yo no tendría sentido de estar aquí, pero sigo queriendo estar aquí. Y en ese querer estar aquí, todos los días tengo cosas que quiero hacer. Entonces ya es algo que sobrepasa cualquier sentimiento de familia. Fíjate, tú has dicho cosas muy importantes y particularmente a mí me gustaría destacar lo de cambio de actitud, cambio de mentalidad y dejar de ser habitante para convertirme en ciudadano. Simón Rodríguez, tan citado, poco leído, porque en Venezuela citamos sin leer, ¿no? Poco leído, fue un hombre que vivió más de 30 años en el exterior, por las circunstancias de la época, y regresó a Venezuela ya mayor, y terminó en Bolivia fabricando vela, como que anticipaba la crisis eléctrica en Venezuela, ¿no? Era un hombre muy sabio, muy culto, ¿no? Y él utilizó una frase, porque él escribía por aforismo, por frase corta, él decía, no puede haber república sin repúblicos. Hoy diríamos, no puede haber democracia sin demócrata, no puede haber sociedad civil sin civilidad, que empieza por la buena educación. Yo creo que esta es una gran oportunidad en ese sentido de reeducación nacional. Evidentemente que en este momento la gente es muy escéptica, yo mismo soy muy escéptico con respecto a cómo podemos avanzar cuando todas las políticas públicas conspiran contra eso. Porque el desastre venezolano no es un acto de brujería, ni es un acto del diablo. El desastre venezolano es simplemente mal gobierno, así de sencillo, ¿no? Sobre una ideología anacrónica, pasada de moda, ¿no? Pero la sociedad venezolana, que no se va a agotar con este régimen, tiene que seguir desarrollando estas nuevas actitudes y que comienza por cosas elementales, como organizar la propia vida personal, arreglar la propia vida personal, asumir responsabilidades. Por ejemplo, ¿cómo es posible que nosotros sigamos procreando irresponsablemente, ¿no? O sea, un exceso de madre y falta de padre, ¿no? Entonces tiene que haber responsabilidad, o sea, se tiene un hijo, pero para atenderlo, pues. Y lo mismo, asumir responsabilidades y riesgos, porque el venezolano no está acostumbrado a asumir riesgos, no nos gustaba fracasar. Y resulta que el único aprendizaje real es fracasando, ¿no? O sea, intentándolo hasta que uno logre desarrollar esa senda, ¿no? ¿Tú de alguna manera has vivido estas experiencias en carne propia? Totalmente, sobre todo porque aparte de la radio y organizar eventos, que aparte de lo que le comentaba del disfrute, también siempre involucrar la cultura, porque dentro del Festival de Café tenemos libros, tenemos cine. Hoy, en esta misma semana también hicimos otro festival, entonces siempre la idea es involucrar la educación, pero dentro de estos proyectos siempre han habido momentos en los que algo se echa para atrás, seguimos insistiendo y vuelve atrás. También tengo una página web, entonces hablar de páginas web dentro de un país con un pésimo internet es otro acto de rebeldía. Claro. Y siempre ha habido momentos cuesta arriba. Entonces uno a veces siente que fracasa porque las cosas no se cumplen en un pronóstico que uno tenía, digamos, soñado. Pero al mismo tiempo entiendo que no importa si fracaso en la fecha o si fracaso en el tiempo porque no lo hice en este momento. Lo importante no es eso, sino cómo yo reaccioné después de eso.
Entonces, también inclusive el éxito habla un poquito de eso. El éxito no es que yo logré hacer hoy una página web. El éxito va a ser la continuidad de esa página web. Y eso por poner el ejemplo de algo, ¿no? Claro. Pero, o sea, la continuidad es lo que realmente va a decir si tú eres un fracasado o eres un exitoso. Creo que por ahí va Claro. más o menos la Normalmente lo que llamamos fracaso realmente son aprendizajes. Seguimos hablando del próximo segmento de estas cosas. Habitamos un espacio y ese espacio lo compartimos con otros. Por eso debemos juntos lograr vivir en armonía entre nosotros y con el ambiente. La Fundación Casa Común es una organización sin fines de lucro que busca incentivar la solidaridad, el respeto y los valores que nos fortalezcan como sociedad, así como promover el cuidado del medio ambiente. Síguenos en nuestras redes sociales. Súmate porque juntos hacemos más. Decíamos que experimentar un fracaso, entre comillas, cuando se ha puesto todo el empeño y toda la voluntad y toda la capacidad, no es correcto, a mi juicio, hablar de fracaso, sino un aprendizaje. Porque al fin de cuentas no somos dioses, no tenemos el control de toda la situación, y mucho menos en la situación venezolana, donde todo lo que debería estar habitualmente normal es anormal, o sea, no funciona, etcétera, ¿no? Entonces realmente son aprendizajes que lo más importante, especialmente en este segmento de la juventud, debiera, a mi juicio lo está logrando en parte, lograr una nueva mentalidad. Y yo creo que ese es el gran desafío venezolano de cara al siglo XXI. No podemos seguir mirando para atrás, no podemos seguir lamentando el rentismo, al contrario, el rentismo nos perjudicó, mucho más el populismo y la demagogia. Hay que pensar en un país en donde su riqueza no está bajo la tierra. La riqueza está, o sea, en el ser humano, en la formación del ser humano y en sus capacidades y dedicación. Bueno, y yo creo que esa generación ya existe, tú formas parte de ella. Y eso es lo que me empeño en destacar, que realmente, bueno, Whitman, tú que has cultivado la lectura de la poesía, Walt Whitman decía, la hierba no la vemos crecer, pero crece. Y el árbol, antes de verlo como un gran árbol, es una semilla anónima que nadie ve, ¿no? Sí. Yo pienso que en Venezuela ya existe una generación que va a ser el protagonista de la recuperación del país en términos diferentes al rentismo del siglo XX. Hay proyectos, aparte de lo que has nombrado, tienes un programa de radio, tiene estas iniciativas de festivales que has llamado. ¿Hay otros proyectos? Sí, bueno, usted desde el principio comentó un poco sobre el tema de que me gusta escribir. Casualmente, ayer escribí 2 poemas y me recordó que, bueno, quiero volver a empezar con el tema de seguir escribiendo, porque ya tengo un libro escrito, entonces quiero ahorita, para el próximo año, poder publicarlo. Cuando uno escribe, ya después publicar es como una satisfacción personal, claro, indistintamente de quién te lea o no. O sea, es un tema personal. En ese punto soy clásica, me gusta lo físico, a pesar de que la parte web va siendo muy buena porque hay una cultura de jóvenes y adulto contemporáneo que le gusta la web, pero en este punto a mí me gusta mucho lo físico, tocar. Porque los verdaderos lectores son fetichistas, necesitan el objeto. Necesito físico, verlo, entonces estoy ahorita empezando con eso, de dedicarme a ¿Solamente publicarlo. escribes poesía? No, escribo también, digamos, ensayos, he escrito algunas cosas sobre el país, un poco rudas, bueno, creo que como la realidad, cruda. Y eso, pero ya eso conforma otro libro que es más, digamos, la vivencia de una joven dentro de un país en dictadura, porque sí lo estamos, o sea, sí hay. Y cómo se ha sobrevivido un poco a eso, ¿no? Entonces,
hay varios escritos también sobre mi preocupación del país que forma parte de esa necesidad también todos los días. Y en ese mismo escribir, creo que el ciudadano también para complementarse y creo que afinarse mucho más en que está haciendo las cosas bien, debe siempre buscar culturizarse. En estos días yo hablaba con unos amigos y yo decía, si hace años el ente público nos daba o nos promovía la cultura, espacios públicos, pero ya no lo hace, con mucha más razón la responsabilidad es de nosotros, de los ciudadanos. Entonces queda netamente de mi decisión culturizarme o no. Y en esa culturización siempre pretender buscar algo que te motive. Hay un libro que a mí me encantó mucho, que es de Shakespeare, El Rey Lear. Entonces, allí ese libro me encantó porque fue la familia. Todo padre debería leerlo. Todo padre debería leerlo. Entonces, para mí fue un libro que forma parte de mi base, porque en el ámbito social para mí significa un crecimiento. La Metamorfosis de Kafka también me encantó. Es un libro que siempre ojeo, lo tengo en mi mesita de noche. Hay una traducción en español de Borges. Sí. De la Metamorfosis. De la Metamorfosis. Y evidentemente la poesía, Benedetti, también las novelas, Vargas Llosa es de mis escritores favoritos, y siempre los ojeo y trato siempre de que esas novelas, poesías, escritos, me generan a mí siempre la necesidad de que ese es el camino, o sea, de que uno tiene que buscar dentro de todo, al final, ser un ser lo más íntegro posible por el bienestar de uno mismo. Entonces, claro, esa es la vía. Sí, yo comparto totalmente tu apreciación. O sea, uno tiene, primero la vida es un proceso educativo desde que se nace hasta que se muere. Ese concepto de que en mi época, cuando nosotros terminábamos un año escolar, yo no lo hice, pero se quemaban los cuadernos, se quemaban los libros, como diciendo, bueno, ya no los necesito, ¿no? Y cuando uno se graduaba de bachiller o tenía un título universitario, ya, como si allí culminara. Afortunadamente, ya hoy existe la conciencia. Eso fue recogido en el informe sobre la educación en el mundo de la UNESCO, en el año 1968, el concepto de que somos seres para la educación y somos educables desde que nacemos hasta que morimos. De hecho, hay ensayos sobre el niño en aprendizaje dentro del seno materno, o sea, oyendo música, etcétera, ya se le condiciona algunos procesos y uno realmente, y ahora que yo estoy transitando la tercera edad o la cuarta, no lo sé, a mí me gusta más el término criollo del séptimo INI, sexto INI, octavo INI, me he dado cuenta que realmente si alguna edad necesita recibir educación es la tercera edad, porque nadie está preparado para los últimos años, ¿no? Que eso cuando es joven se ignora, cuando es adulto empieza a preocupar y cuando se llega de verdad, realmente nadie está preparado. Y resulta que es una edad que tiene muchísimas posibilidades, pero siempre y cuando tú has cultivado, o sea, un poco el espíritu, la cultura, claro, etcétera, que te permita tener una dimensión humana más allá pues, de comer y dormir o de lo básico, ¿no? Este ejercicio que tú haces, escritura y lectura, no sé, es espontáneo evidentemente, pero ¿no has pensado de alguna manera que forme parte como un eje vital importante en tu vida? Sí. O sea, no como, sí, casi como una profesión. Sí. Okay. Y es que para mí leer, escribir y buscar buen cine es una necesidad para mí. O sea, lo conocí, me enamoré de eso y ya forma parte fundamental para mí. De hecho, cuando siento que el país me agobia, yo empiezo a buscar. Ese es tu refugio. Es mi refugio, empiezo a buscar algo que me genere una respuesta. Entonces me ha funcionado bastante bien porque de alguna manera me comunico otra vez conmigo y empiezo otra vez a respirar. Entre escribir, buen cine
Me enamoré de Ingmar Bergman, o sea, increíble, un director increíble. Sí. Y creo que siempre hay que buscar, o sea, el espacio. Y con el tiempo también me he dado cuenta que en la manera en la que de pronto uno va sintiendo que algo lo agobia y te quieres refugiar en la cultura, ir buscando algo que realmente te genere una respuesta, no que promueva el sentimiento de pronto negativo que tienes, sino algo que te genere una respuesta. Así es, porque buscarla en los libros. Porque realmente en los libros y en una biblioteca lo que hay es el espíritu humano. Claro. Y el espíritu humano siempre ha vivido de desafío y ha generado respuestas. Y ahí la encontramos. Sí, además que creo que la que es algo que va más allá de un gobierno, que es la libertad personal, yo creo que se cultiva realmente en esa riqueza cultural. Entonces, para mí es fundamental leer, porque si no, no soy libre. Claro. Y no me considerara libre tampoco. Entonces, creo que para mí la cultura es algo que el ciudadano venezolano, sobre todo el de hoy en día, bueno, el de siempre, pero en esta situación mucho más, no está para perder el tiempo, sino para invertir el tiempo. Invertirlo en cosas que realmente te puedan generar una respuesta y una actitud y que te ayude a cambiar la actitud. Bueno, hemos tocado el tema de la libertad y la conciencia. Eso nos lleva al último segmento para hablar un poco de la situación política del país y nuestra ciudadanía. Ya regresamos. Si deseas comprar, vender o alquilar un inmueble, debes hacerlo con los mejores, los más profesionales y los que garantizarán que tu dinero será bien invertido. Por eso te recomiendo a Maybelis Briñes, tu asesora inmobiliaria. La puedes contactar a través del teléfono 0414-698-9050, perteneciente al grupo RIMAX Milenio. Bueno, con Daniel hemos conversado su vocación, su actitud, sus recursos para sobrevivir en la crisis y además sus proyectos profesionales, ¿no? Y ella ha tocado de manera permanente varias cosas importantes: la ciudadanía, la identidad y la conciencia y la libertad, ¿no? Y yo me atrevería en esta última parte, o sea, a hablar de algo que aparentemente se habla todos los días, pero a mi juicio se habla desde la parcialidad o desde la emoción y muy poco desde la razón. ¿Cómo percibes tú esta coyuntura histórica política que te ha tocado vivir? O sea, prácticamente de tu edad, no te la voy a preguntar, pero coincide con lo que hemos llamado los que cultivamos la historia, la crisis histórica nacional, porque esto se viene desarrollando de los años 90 y los primeros 20 años de este siglo, ¿no? De tal manera que estamos hablando de 30 años, que más o menos te ubica cronológicamente a ti. ¿Cómo ha sido tu relación en la percepción de esa realidad? Bueno, fíjese que en esa preocupación del país, que viene desde pequeña, parte fue porque empecé a entender que el propio venezolano, de alguna manera, invirtió mal el tiempo en algún momento y que parte de la situación que tenemos en la actualidad también fue culpa del venezolano. Un poco tal vez la irresponsabilidad. A mi juicio es el término correcto. O sea, es nuestra responsabilidad. Exacto. Entonces, cuando tendría como 10 años se lo dije a mi papá. Le dije, los venezolanos cometieron un error, fueron irresponsables. Y entonces fue como un poco extraño, pero era porque yo venía como leyendo, hurgando, y ya otras personas decían, ya después con los años le empecé a hacer un poquito más de conciencia, pero entiendo que, bueno, yo nací en esta situación de crisis y en mis recuerdos están las limitantes. Pero más allá de esas limitantes impuestas de manera genérica del gobierno, también había unas limitantes que la propia gente se colocaba. Entonces, por eso es que hoy en día hay una rebeldía
al menos de mi parte y de mucha gente joven, contemporánea, que nació en estos tiempos, que dice, bueno, no quiero cometer los errores pasados y por eso hay que hacer un cambio de mentalidad. Entonces creo que también parte de la situación que tenemos en algún momento fue la irresponsabilidad del venezolano. Claro, de hecho, es mi tesis. Yo pienso que, porque todo lo que estamos viviendo no vino de Marte, lo generamos nosotros. Es un poco la conducta del irresponsable en la fiesta. Sí. O sea, comemos de más, tomamos de más. Es decir, tenemos derecho a divertirnos, pero cónchale, es sin exageración. O sea, un país que no produce whisky se convierte en el principal consumidor de whisky del mundo, por favor, o entre los primeros países, ¿no? Un país que tenía tantas limitaciones de infraestructura y resulta que aquí todo el mundo, o sea, tenía su viaje de placer a Aruba o Miami con relativa facilidad. No es que no lo haga, no lo critico, pero no entendimos que las cosas hay que administrarlas. Si las tengo en abundancia, tengo que evitar el exceso. Y la escasez precisamente para que yo tenga un aprendizaje de lidiar con las cosas con las limitaciones naturales. Yo sí comparto la tesis de que nosotros fuimos los responsables como sociedad de todo esto, pero evidentemente la responsabilidad nunca es colectiva, anónima. Hay gobiernos malos, gobiernos peores, mejores, dirigentes y las élites en general que son las principales responsables porque han sido normalmente un mal ejemplo, ¿no? Nos toca terminar en unos 2 minutos, te agradezco, termine el programa. Bueno, ya con esto de la irresponsabilidad, yo creo que al final la reflexión es un poquito de que no está mal darnos cuenta que en algún momento como venezolanos cometimos un error de perder el tiempo o invertir mal el tiempo. Lo importante es entender que ya no estamos para perder el tiempo y que tengo que cambiar de mentalidad si yo quiero cambiar mi realidad. Y los que estamos aquí en Venezuela estamos procurando hacer cosas para cambiar esa realidad, ser unos reales agentes de cambio. Y si queremos, tenemos la capacidad. Claro que sí. Tenemos la capacidad. Yo creo que eso es muy importante en este momento de autoflagelación, de negatividad. O sea, convencernos que hemos cometido errores, los errores pueden ser enmendados y que realmente como país dependemos de nosotros, de nuestras cualidades, no de nuestros defectos, y que tenemos la capacidad para ofrecerle al siglo XXI y a las generaciones futuras la mejor Venezuela posible. Gracias, Daniela, por acompañarnos. Hasta el próximo domingo. La gente quiere saber.